Ahora, perseveraremos en el pecado. Dice que la luz resplandece en la persona que acepta a Cristo. Cristo, hermano, vino con un propósito específico a la tierra. Y el propósito de Cristo, hermano, es venir a traer salvación al ser humano. Por eso es que vemos, hermano, que Cristo en muchas ocasiones, durante 3 años y medio de ministerio que estuvo ministrando la palabra o el reino de Dios en la tierra, los demonios huían a su presencia. ¿Por qué? Porque a eso vino aquella gente que estaba cautiva, aquella gente que estaba oprimida, aquella gente que estaba atada. Cuando tenían un encuentro con Cristo, el diablo que los tenía atados tenían que soltarlo. Y ese es el evangelio. El evangelio, hermano, vino a poner en libertad al ser humano. El evangelio no es una religión más de las muchas que hay en esta tierra. No, el evangelio está por encima de las religiones. Como dijo, el evangelio es poder de Dios para salvación. En su nombre. Vamos a ir a Isaías capítulo 61. Gloria a Dios. Dice Isaías capítulo 61 versículo 1. Está hablando Isaías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Escuche, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? La salvación. Mire esto: a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y aquí está esta palabra muy importante. Y a publicar libertad a quienes? Cautivos. A los cautivos. Escucha esta segunda palabra. Y a los presos, apertura de la cárcel. No está hablando de los presos que están en la braya. No, están hablando de aquellos que los tiene esclavizado el pecado. El pecado se ha convertido, hermano, en la humanidad como una cárcel. Como una cárcel espiritual. La gente quiere cambiar. Hay mucha gente que queríamos y deseábamos cambiar y lo intentamos con nuestras propias fuerzas y de muchas maneras, y más tacuacines nos volvíamos, hermano. ¿No decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. El que era borracho y quería dejar la pacha de guaro, hermano, con su fuerza, dejaba una semana, al fin de semana siguiente andaba todo moscoso otra vez, porque el pecado lo tenía atado, el diablo lo tenía en una cárcel. Pero dice, pero Cristo vino a publicar libertad al cautivo, abrir la cárcel de los que estábamos presos en el pecado. Hay gente que dice, hermano, pero yo no estaba preso porque yo no era un borracho, pero tal vez era una gran chambrosa. Y a su nombre. Y decía, ahora no voy a chismear. Y el problema era cuando ya se les acercaba otra loca y a hablar. Ya comenzaban a comerse a mundo y a Raimundo, hermano. Esclavos. El que no cojeaba de una pata, cojeaba de otra. El caso que de alguna manera el diablo nos tenía atados, pero el Espíritu del Señor vino para darle libertad a ese cautivo y a ese preso. ¡Aleluya! ¿Cuántos decimos gloria al Señor en esta preciosa mañana? ¿Cuántos verdaderamente nos ha hecho libres el Señor? Amén. Solo 3, hermano. Y nosotros pues hoy los libera el Señor, hermano. A eso ha venido. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Voy a repetir porque se unió a la par suya. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Mire, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. El Señor vino, hermano, a traer esa liberación. Ahora, ¿de quién está hablando el profeta Isaías en este capítulo 61? ¿De quién está hablando? En el Evangelio de Lucas. Mire qué precioso. El evangelio, esto fue en el tiempo de los profetas. El profeta mesiánico Isaías habla de esto que iba a ser en el tiempo futuro. Este no era Isaías. Isaías estaba profetizando acerca de un acontecimiento futuro. ¿Cuándo se cumple esta palabra? Dice la Biblia que el Señor, después de estar en 40 días de ayuno y de oración, entró a una sinagoga en Nazaret. Tomó el rollo. Y precisamente el capítulo que leyó fue Isaías capítulo 61. Y él vuelve a leerlo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado. Y vuelve a repetir las mismas palabras del profeta Isaías. Pero
viene el Señor y hace una pausa. En medio de la lectura dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y a su nombre. Gloria. Imagínense cuántos años fue profetizado Isaías 61. Y en el tiempo de Jesús entra en la sinagoga y de pronto comienza a leer el mismo capítulo, los mismos versículos, pero con una diferencia. Se detiene en medio de la lectura y dice, hoy se ha cumplido lo que Isaías habló. Yo soy de quien habló el profeta Isaías. Yo soy ese que viene a publicar libertad de los cautivos y a abrir la puerta de los que están presos en las cárceles del pecado. Yo soy, aleluya. ¿Cuánto decimos amén en esta preciosa hora? Mire qué precioso. Ahora, los viejos barbones que estaban ahí, hermanos, cuando escucharon esto, dijo, ¿cómo es posible? Porque ellos sabían que este capítulo 61 es un capítulo mesiánico que hablaba del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura, claramente, públicamente está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Mesías. Yo soy el único que puede romper las cadenas del pecado. Yo soy el único que puede libertar al cautivo. Yo soy gloria al Señor en esta preciosa mañana. Hoy se ha cumplido esta escritura. Aquellos religiosos, cuando escucharon esta palabra, se comenzaron a ver unos con otros. Unos decían, wow, ¿y este de dónde apareció? Ese era celestial. Ese no venía de las escuelas rabínicas, ese venía del mismo cielo, el mismo enviado del Padre, aleluya, esa luz gloriosa. Y a su nombre. Gloria. Ahora, vuelvo a repetir esta pregunta, ¿perseveraremos en el pecado? Miren lo que dice Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió Jehová, me ha ungido, me ha llenado de su Espíritu, de su poder, para pregonar buenas nuevas a los abatidos. Los corazones quebrantados, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado usted se deleita un ratito, pero al día siguiente están las secuelas del pecado. Está el diablo pasándole la factura y se siente vacío, se siente miserable, se siente perdido, se siente destruido, no hay paz en su corazón, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo solamente lo entretiene un momento, pero Cristo no vino a entretener a la gente. Cristo vino a darle paz verdadera y gozo verdadero al hombre, aleluya. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Ahora, entonces quiere decir, hermano, que cuando Cristo entra verdaderamente en una persona, algo tiene que pasar en esa persona. Y lo que tiene que pasar en esa persona es que las cadenas que lo tenían atado, no son esas cadenas que carga usted, no. Cadenas espirituales de maldad. Gloria a Dios. Se rompen, se destruyen. Y el diablo ya no tiene arte ni parte en esa persona. Porque ahora es propiedad de Jesucristo. Es propiedad de Jesucristo. Porque Él pagó un precio alto en la cruz del Calvario. Ahora, eso es lo que pasa cuando uno acepta de corazón al Señor. Algo tuvo que pasar. Usted comienza a ver los frutos. Usted comienza a ver el testimonio de la persona, la conducta. Usted comienza a ver cambios genuinos y radicales en la persona. Ahora, pero después de eso, hay que perseverar. Hay que perseverar en la gracia. Gloria. Y si no persevera en la gracia, entonces va a perseverar en el pecado. Y a su nombre. Cristo te escoge, te perdona, te salva, te quita las cadenas del pecado, las revienta en tu vida, escribe tu nombre en el libro de la vida y ahí estás. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú como cristiano, como creyente? Perseverar. Es decir, ¿qué significa perseverar, hermano? En buen idioma hondureño, echarle ganas al evangelio. Amén. Y hablar de eso en esta pandemia, hermano. Hay gente que ahorita estará perseverando en el evangelio, está perseverando en el pecado. No, usted no me escuchó. Hay gente que ya no está perseverando en la gracia. Hay gente que ya no ha vuelto a escuchar predicaciones. Hay gente que como ya los templos se cerraron, bueno, dice, pues hay que darle vuelo a la hilacha ahora. Y están perseverando otra vez en el pecado. Pablo, a través del Espíritu de Dios, nos exhorta en esta hora y nos dice, ¿perseveraréis en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde? Dice Pablo la respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, una persona que aceptó a Cristo tuvo que haber muerto al pecado. Y ya no quiere saber nada.
Le hablan los amigotes para invitarlo a las pachangas y le dicen, no, yo ya no quiero nada de esa basura, porque ahora soy cristiano, ahora tengo una vida diferente y transformada por el Evangelio. Mejor te invito a la iglesia. ¿No te decimos gloria al Señor? Y a su nombre. Ahorita, mire las hermanas noveleras. Ahorita en esta pandemia, hermano, andan pero en la viva carne. Solo viendo novelas. Y la Biblia toda polvosa ahí. ¿Estará perseverando en la gracia o en el pecado? Ay, papá, ¿a cuánto está descubriendo el Señor con esta palabra? Y rapidito está viendo uno ya cosas que no debería ver un cristiano. Y ahí nos damos cuenta, hermano, que estamos perseverando en el pecado. No puede usted perseverar en el pecado porque usted es de Cristo. La luz y las tinieblas ya no tienen comunión. Las tinieblas tienen que entender que ahora somos luz en esta tierra. ¿Cuánto decimos aleluya? Y a su nombre. Hay gente que le gustan los cultos cibernéticos ahorita, hermano. Porque con una está con el teléfono escuchando la predicación, pero la otra tiene el control metiéndole duro. Santo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. ¿Qué se va a edificar una así, hermano? Nah. Dígale que está a la par. Te descubrió Jehová, loco. Santo Dios. Y a su nombre. Es que el Señor conoce su pueblo, hermano. Sí, amén. En este tiempo ya pasaban esas cosas. Hay gente que estaba perseverando en el pecado. No habían entendido que ya Cristo los había hecho libres y que no podían volver otra vez al mundo donde Dios los había sacado. Tiene que haber un cambio. Usted tiene que perseverar mayormente ahorita que está viendo señales. Está viendo, hermano, que Cristo viene pronto. ¿Cómo usted va a estar perseverando en el pecado todavía? Tiene que afirmarse, aleluya. Ayúdanos, Señor. Y a su nombre. Gloria. ¿Es bíblico eso? Claro. Hay personas, hermano, que Dios los liberó, los cambió, los transformó, pero se comenzaron a descuidar en su propia vida. Y al descuidarnos de la oración, hay gente que, mírenle la panza a ver si se ve que ha ayunado. Santo. No hay señas de ayuno, hermano. Ahí puro comer. No te decimos gloria al Señor. Hay un terrible descuido en la iglesia ahorita, hermano. En todos, no diga, no solo en usted, porque no va a tirar nada más, no, en todos. Muchos pastores están descuidados. Muchos hombres de Dios, hermanos, que estaban perseverando en la gracia, esta pandemia los vino a tambalear. Muchos cristianos que estaban firmes hoy en día, ahí andan revueltos con el mundo otra vez. Y uno, como ya tiempo no lo veía y lo vuelve a ver, dice, y ese es el hermano. Qué raro se ve. Y a su nombre. Gloria. Y se ponen los lentes espirituales y dice, pero yo no veo santidad nada ahí. ¿Qué le pasó a doña Macaria? No hay nadie que se llama Macaria aquí, ¿verdad, hermano? No. Y son cosas que el descuido espiritual los están arrastrando otra vez a la vida que antes teníamos. Hay gente que Dios la libertó de la borrachera. En esta pandemia volvieron a agarrar la pacha de guaro. Hay gente que Dios la liberó, hermano, de los programas mundanos como novelas, pornografía y tanta basura del diablo. Hoy en esta pandemia los volvieron a agarrar. Santo. Y viendo que Cristo viene, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Va a volver a tener misericordia de Dios, perdón, de usted, dándole tantas oportunidades, hermano. No. Y usted conocedor de la palabra, porque está bien, hermano, el que está en el mundo, ese está ciego, no entiende estas cosas. Para él son locura, pero para el cristiano que Dios le quitó la venda, estas no son locura. Es que poder de Dios para la salvación. Decimos gloria al Señor. Gloria al Señor. Perseveraré en el pecado. Estos hermanos que se van a bautizar ahorita, saben que el bautismo significa unión con Cristo Aleluya. y muerte al pecado. No creas que solo vamos a agarrar y lo vamos a zambullir y va, loco, siga la parranda. No. Eso significa que en el agua del bautismo quedó sepultado el viejo hombre. Amén. El Gloria a viejo Dios. Lorenzo quedó sepultado ahí, ya no se puede levantar. Santo. El viejo Iván quedó sepultado ahí, ya no se puede levantar. Ahora vamos a tener a otro Iván, un hombre espiritual. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios. Que su familia cuando lo vea y hable con él va a decir, no. ¿Y qué te pasó? ¿Te lavaron el coco? No, me lavaron todo. La limpieza general. De adentro para afuera. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Pero hay gente, mire, hay ministerios que le dicen a las personas que los van a bautizar, mire, hermanita, quítese ese guilindaje que anda ahí, solo para meterse al agua.
Después cuando salga se lo vuelve a trabar otra vez. Santo. ¿Será eso de Dios? No. En vez de decirle, mira hermanita, oye, usted es una nueva criatura. Hoy yo quiero mostrarle que usted desde aquí comienza una vida nueva. Andemos en vida nueva. Vivamos en vida nueva. Pero no, hay gente que las mete, las zambullen y en vez de sacar una oveja saca un gran cocodrilo. Santo. ¿No te decimos gloria al Señor? Gloria a Y Dios. todos los testigos del bautismo salen corriendo porque dicen, no, yo pensé que una oveja iba a salir y salió un gran cocodrilo, hermano. Santo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Eso simboliza, el bautismo es importante y es muy serio. Nada, que hay gente que piensa que aquí estamos como los catochos bautizando a la gente. No, sin saber lo que... Nosotros les enseñamos palabra. Y le decimos, mire, esto está prohibido por la palabra. Esto está prohibido por la palabra. Porque si siguen esa vida, usted no es salvo todavía. Vamos a volver donde comenzamos. ¿Dónde comenzamos? Romanos 6. Hay unos que ni he terminado el mensaje y ya les olvidó, hermano. Santo. Hay que meterlos en agua ungida o en agua hirviendo, hermano. Santo. Y a su nombre. Gloria. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que ahí se incluye Pablo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire lo que dice, ¿sabe que el bautismo simboliza 3 cosas muy importantes? Número 1, muerte. Número 2, a todos los muertos tienen que sepultarlo, sepultura. Y número 3, resurrección. Muerte, sepultura y resurrección. Cuando agarramos al hermano que vamos a bautizar, lo sepultamos cuando lo zambullimos en el agua. Ahí tuvo que haber quedado. Cuando lo levantamos, estamos simbólicamente diciendo, está resucitando a una vida nueva. Y mire esto, déselo fuerte que está el Señor. Ahora, ¿por qué es que el Evangelio, por qué Dios demanda una vida nueva en nosotros? ¿Por qué? Número 1, porque en el Evangelio hay poder. Porque está el Espíritu de Dios y está esta palabra que son poderosos para liberar al hombre. Entonces, ¿por qué en la religión no importa que no hayan cambios? Porque en la religión no hay poder. La religión es tradición humana. Pero el Evangelio no fue un hombre que lo trajo a la tierra, fue el Hijo de Dios. Y por eso es que el Evangelio debe producir cambios en la persona. Un verdadero evangélico, hermano, de veras. No de Acora o de Apeni, no. De veras, de sangre, de Cristo. Dile que está a su lado, no se duerma, brother. Venimos empezando, hermano. No, uno estuvo en vigilia y intercediendo por este culto. Escuche, hermano, ¿por qué Dios demanda cambios en un evangélico? Porque el evangélico, escuche, Dios le da su espíritu, le da su palabra, le da su poder. Recibiréis poder. Poder no para solamente hacer milagros, poder para tener una vida nueva. Un dominio propio, ese dominio propio te hace decir no al pecado, no a la maldad, no a las cosas que a Dios desagrada. Ese dominio propio es un fruto del Espíritu de Dios que Dios puso en tu vida. ¿Cuál es el problema? Que con el tiempo nosotros, con nuestras acciones, contestamos al Espíritu de Dios. Y ya no tenemos el poder de tener dominio sobre el pecado. Porque quien nos da el poder es el Espíritu de Dios. Y al estar activo el Espíritu de Dios en una persona, esa persona rechaza las tentaciones fácilmente. Porque es difícil decirle no al pecado cuando andamos controlados por la carne. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios, hermano, bien vivo en nuestro corazón, uno fácilmente dice, no, yo no quiero eso. Yo quiero mejor las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ha decidido tomar la cruz y seguir al Maestro. Denle fuertes aplausos al Señor. Y a su nombre. Versículo 6, gracias. Miren lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con ese viejo hombre? ¿Qué pasó? Fue crucificado. Fue crucificado. Juntamente. ¿Sabe qué significa eso? Que la persona que antes usted era, ahora está crucificada y está inhabilitada. Escuche, la naturaleza pecaminosa no ha muerto en nosotros, pero la tenemos crucificada. Cada vez que viene un pensamiento le decimos no.
Ahí está la cruz de Cristo. No puedo. ¿Viene una tentación? No. Yo soy de Cristo y estoy crucificado con Él. Ese viejo hombre ya no me puede dominar, no me puede gobernar, porque ahora hay una nueva creación en mi vida. Segunda carta a los Corintios 5:17, un versículo bien conocido. De modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Ahora vamos a ir al versículo clave, hermano. Es el versículo 18. Verso 17 y 18, perdón. Amén, gloria a Dios. Pero gracias a Dios, verso 17, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de todo corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Mira el verso 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la de justicia. Gloria a Dios. Mire quiénes somos ahora, hermano. Siervos De justicia. de Dios. Por eso es que ya nosotros no nos saludamos. ¿Cómo está, vato? No. ¿Cómo está, hermano? Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Así hablaba el viejo hombre. Pero el hombre nuevo, ¿cómo está? Siervo de Dios. Siervo de justicia. Y a su nombre. Mire qué cambio hay en el evangelio. Amén. Usted por eso ve que todo el mundo, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, que no llega ni a primo, pero se le dice hermano. Cierto. Porque ese es el nuevo lenguaje que Dios ya nos dio. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿A cuánto nos está hablando el Señor, hermano? Amén. Mira el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir, escuche, a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, al pecado, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermano, antes nosotros voluntariamente buscábamos el pecado. Nadie nos había invitado, nadie nos había llamado y andábamos de metidos. Es decir, nosotros mismos nos invitábamos solos. Y le decían, ¿y quién lo invitó? Yo no necesito invitación. Ay, pero ahora la iglesia es tan delicada y tan delicado que si no lo invitan o no lo llaman, no va al culto. Y antes para el pecado, bien metidos que éramos, hermano. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora para las cosas de Dios también tenemos que ser metidos para lo bueno, para la justicia, para la predicación de la palabra, para el testimonio del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Mire el versículo 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero mire el 21, nos hace una pregunta Pablo. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué bien te fue en el mundo? Alguien que me levante la mano y me diga, hermano, a mí en el mundo me iba pero re bien mal. Eso. Si por poco lo mata el diablo, hermano. Ajá. Pero mire, ¿qué frutos tenías en aquella vida que tenías antes? ¿De qué nos servía? ¿De qué? ¿Por qué están tan callados, hermanos? Están memorizando, ¿verdad? Las palizas que le metía el diablo antes. Es cierto. Pero gózese porque ya Cristo lo liberó. Gózese porque ahora somos libres. Aleluya. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hay gente que se avergüenza, ¿sí? Porque no era bonito lo que hacíamos, hermano. Si cuando testificamos es para darle gloria a Dios, pero nos da vergüenza de ver la rata que éramos antes, hermano. Santo. Pero ahora somos siervos de Dios. Aleluya, siervos de justicia. Y a su nombre. Eso éramos antes, hermano. La mera verdad, eso éramos. Servíamos a la inmundicia, al pecado, a la iniquidad. Mira, hermano, claro, de diferentes testimonios, porque Dios ha hecho cosas poderosas en nuestra vida, y hay gente que Dios los ha sacado de cosas, hermano, que uno hasta se impresiona. Hermana, ¿y usted era eso? Sí, hermano. Pero no parece, hermano, si ahorita parece un ángel. Pero esa era yo, hermano. Cierto. Y era mi marido cuando se me ponía el brinco. Olvídese. Le sacaba le sacaba la tunca, hermano, y salía corriendo, hermano. Pero ahora él es mi cabeza, fíjese. ¿Dónde dejó la cabeza?
¿Cuánto decimos gloria al Señor? No, unos pleitos que armaban en la casa antes, hermanos, que los vecinos, oye, vamos a llamar a la policía para que no muera nadie ahí. No, y ahora, hermano, oye, esos gritos, sí, acerquémonos a ver qué es. No, yo creo que están orando. Cierto, Y a su nombre. aleluya. Están Gloria a orando, Dios. locos, ahora son cristianos. Amén. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermano. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria ¿Qué a fruto Dios. teníamos, hermano? Nada. Pobre, el diablo nos robaba todo el billete, hermano. Allá lo vimos a la cantina. La cantinera con buenas casas y nosotros viviendo en una cama de hermano de esas plegables. Que la puya, hermano, los alambres nos puyaban las costillas. No porque nos iba mal económicamente, porque todo lo íbamos a dejar a la iniquidad, al pecado. Pero ahora mire cómo Dios nos tiene. En medio de esta pandemia hemos visto la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. En medio de esta pandemia y de escasez hemos visto la fidelidad del Cristo que nos hizo libres del pecado. Decimos gloria al Señor para la gloria de su nombre. Mire esto, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay vida eterna para el que no se santifica en la tierra. No hay vida eterna para el que no se santifica. Ahora tenemos como nuestro fruto la santificación. Y como fin de ese fruto, la vida eterna. El regalo de Dios, ahora hermano, es vida eterna, pero mientras estamos en la tierra, tenemos que seguir santificándonos. Buscando a Dios mientras puede ser hallado. No, hermanos, que fíjense que ahorita los templos están cerrados. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. No necesita 4 paredes para comenzar a orar y a invocar el nombre del Señor. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, yo me tiré el panorama del culto ahorita de la adoración y veía muchas personas no abren su boca en la alabanza. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Por qué? Porque usted está mudo en un culto. ¿Por qué? Si usted debe de expresarle al amado lo cuanto le agradece de lo que él ha hecho en su vida. Y usted tiene que estar exaltando a Cristo y diciéndole, Señor, te estamos esperando. Y sabemos que vienes pronto porque todo lo que estamos viendo nos están diciendo a gritos que tu venida está cerca. Nosotros decimos gloria al Señor. Y para ir finalizando, hermano, vamos a ir a otro libro de Judas, no Iscariote, ese está en el infierno. Judas tiene un solo capítulo, hermano. Está antes de Apocalipsis. Gloria a Dios para siempre. ¿A cuánto nos está hablando el Señor, hermano? Mira el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortando, mire, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? No crea que es el de Esquipula, no. El que está a la par suya. Y a su nombre. Mire lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Mire, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué han hecho esos hombres impíos, hermanos? Convierten en libertinaje la gracia, el amor y el favor de Dios. Hoy lo han convertido en libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje, hermano? No creo que sea tan indio para no saber qué significa el libertinaje, hermano. Hacer de todo. Bueno, hermano, no se preocupe. Usted ya es un siervo de Dios. Ya es salvo. Y usted es libre. Hay gente que piensa que la libertad es ir a pecar. Ese es esclavo, dice Pablo, del pecado todavía. El verdadero hombre que es libre es aquel que se está santificando para Dios. Porque el pecado ya no tiene dominio sobre esa persona. Vienen las tentaciones y vienen. Vienen los deseos, vienen. Pero como él está libre, hay una barrera. Y él ya no puede ser esclavo del pecado. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Pero hay hombres impíos que han entrado encubiertamente. ¿Cómo encubiertamente? Se dicen ser cristianos. Pero han convertido en libertinaje
el evangelio. Así es, aleluya. Está duro, hermano. Por eso usted ve a las hermanas cristianas vestidas honestamente aún en estos lugares. Amén. ¿Por qué? Porque van a ir a la iglesia con una vestimenta y aquí va a venir con otra vestimenta. No, donde quiera usted tiene que mostrar su temor a Dios, su reverencia a Dios. Porque no vamos a decir, bueno, hermano, ¿y por qué no nos desenfrenamos un ratito? Dios reprenda al diablo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Tenemos por vuestro fruto la santificación. Santificación significa apartado. Una persona, hermano, que aún en estos lugares se aparta y se consagra para servir a su Dios, a su Señor, porque Él viene pronto. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? En esta hora, el tema, libertados del pecado. ¿De qué te ha hecho libre el Señor? De algo tuvo que haberte hecho libre el Señor. Ahora, si no ha pasado una liberación genuina en tu vida, todavía Cristo no está en tu vida. Porque Cristo, hermano, vino a eso, a libertar al hombre. De algo te tuvo que haber liberado el Señor, porque estabas hundido en el pecado, pero ahora debe manifestarse la luz. ¿Perseveraremos en el pecado? Peor en estos tiempos, hermano. Yo creo que Dios nos ha hablado claro. A cada uno de nosotros. No he venido a tirarle a nadie, he venido a predicar la palabra. Si sintió que algo lo martilló, es porque todavía hay algo raro ahí. Y la palabra llegó, la palabra, hermano, golpea, porque es como un martillo y es como fuego que quema el pecado. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora, Aleluya. si usted se gozó en la predicación, dice, gracias Señor por la palabra. Gracias Señor por la palabra. ¿Qué tienen que hacer los jovencitos que se van a bautizar ahorita? ¿Perseverar en el pecado o perseverar en la gracia? Ya las amistades de antes, lo siento. Ya no puedo llevarme con ustedes porque no soy participante de las tinieblas. Al contrario, vamos a la iglesia. Mira qué bonito está. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Y qué Dios ha hecho en tu vida? Mire, lo primero que yo era esto, era marihuana. Un ejemplo. Dios me liberó de eso. Amén. Tenía estas otras cosas que no las podía dejar. Y ahora en Cristo, mira qué fácil es. Eso es lo que hace el evangelio. Amén. Transforma a la persona. Mire, cuando yo, por ejemplo, hermano, practicaba el catolicismo, mire, iba a misa, saliendo de ahí, unas pachangueras que me ponía. ¿Me había libertado el Señor? No, estaba más esclavo que el mismo que me estaba dando misa ahí. Amén. Allá me iba a meter, llegaba a la casa, mire, salía de las 9, como a las 10 comenzaba la misa, volví a llegar a la casa tipo 8 o 9 de la noche. Bien loco. ¿Por qué? Porque las cadenas estaban ahí todavía. Pero ahora cuando voy a la iglesia, hermano, y llego a casa, voy contento y digo yo, qué bonito estuvo el culto hoy. Cómo Dios nos ha hecho libres del pecado. Cómo Dios rompió aquellas cadenas que nadie las podía romper. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? ¿Quién libertó al Gadareno? Nadie lo pudo hacer libre. A ese hombre más bien le tenía miedo. Igual como le tenía miedo a usted la gente antes. Olvídese, no se meta con esa porque olvídese, esa mujer es de guerra. La gente le tenía miedo. Pero mira ahora, hasta le llama. ¿Y qué consejo me da a usted? Ya no le tienen miedo ya. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Gloria al Los Señor. demonios salieron, hermano. Y ahora entró el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en usted, hay libertad. ¿Cuánto decimos gloria al Señor? Amén. Dale fuerte ese Gloria a aplauso al Padre, Dios. mucho.